Bueno, pues yo creo que son las 7:02. Eh, yo creo que podemos ir empezando. Me parece que ya tenemos a unos pocos, tanto por aquí como por YouTube. Buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que me escucháis bien, y veo que por la plataforma de Jitsi todos tenéis el micrófono y la cámara quitadas, así que perfecto, porque eso es una de las cosas que os iba a pedir. Y luego también, bueno, tanto para los de GC como para los que nos estén viendo por el canal de YouTube, bueno, simplemente comentar que todo este café con historia, que ahora explico qué entendemos por ello, va a ser grabado, ¿vale? Lo digo por si a la hora de intervenir alguien mediante la cámara, mediante el vídeo, pues que lo tenga en cuenta. Simplemente hay que decirlo y ya está. Bueno, como digo, este es el séptimo café con historia que organizamos desde nuestro colectivo, desde Guías Historiadores de Extremadura, pero es el primero que hacemos de manera virtual por motivos obvios. Normalmente hemos venido haciendo esta actividad de socialización de la historia o de divulgación histórica en una cafetería en la parte antigua de Cáceres. El objetivo es sacarla también de Cáceres y poco a poco ir pisando más ciudades y, por supuesto, también los pueblos de Extremadura, pero todavía no se ha dado la ocasión. Ya sabéis que esto de la cultura, esto de la divulgación cultural muchas veces es por amor al arte y hay que mirar la economía de cada uno. Para el que no nos conozca, el colectivo de guías historiadores, bueno, somos una serie de jóvenes o cada vez menos jóvenes historiadores extremeños que también estamos habilitados como guías oficiales de turismo, y entonces dentro del proyecto, bueno, pues digamos que tenemos dos vertientes: la vertiente más turística, ¿no? Esa que saca la rentabilidad más económica, la de acercar la historia al que viene a Extremadura, la historia, el patrimonio, la arqueología. Nosotros hacemos mucho hincapié en esto. Y luego también uno de los pilares básicos del proyecto es la vertiente estrictamente cultural, en la que abogamos por acercar la historia al propio extremeño. Y esta es una de las actividades que hemos venido desarrollando desde febrero de 2018, si no recuerdo mal. También organizamos viajes arqueológicos y hacemos visitas específicas para la población extremeña. Bueno, esto simplemente para que conozcáis un poco el colectivo, aquellos que no supierais de nosotros. Como digo, el café con historia nace un poco con el objetivo de que en torno a un café, un vaso de agua, no sé si ya es demasiado tarde para el café o el colacao, pues os tomáis un refresco o lo que os venga en gana, pero la idea es que sea de manera distendida. En nuestro caso, el invitado de hoy, Felipe Lorenzana, que ahora lo presentaré, pues expondrá un tema en concreto en este caso, sobre el nacimiento, el origen de Extremadura en el siglo XVII, durante media hora, 40 minutos, lo que sea, pero la idea es que podáis preguntar, ya sea mediante el chat, por YouTube o también por la plataforma de Jitsi, o entrando con la imagen, ¿no? Y también preguntando al final de la charla, porque si no lo íbamos a hacer un poquito. O sea, mediante el chat podéis ir poniendo las preguntas que queráis, cuando queráis. Yo se lo iré comunicando a Felipe, pero creo que desde la plataforma Jitsi, a la hora de entrar por cámara, es mejor que sea al final de la charla. Bueno, ¿cuándo nació Extremadura? Hemos llamado a este séptimo café con historia. Es una pregunta muy sugerente. Ya en las intervenciones que he tenido en la prensa esta semana, siempre me hacían esta primera pregunta, obviamente, ¿no? ¿Cuándo nació Extremadura? Y yo siempre advertía que depende del punto de vista desde el que lo miremos, pues te puede dar una fecha u otra. No creo que exista, aunque ahora Felipe Lorenzana sí que nos puntualizará esto, porque parece ser que sí que hay un acta de nacimiento, al menos desde un prisma determinado. Pero si entendemos Extremadura como comunidad política, tenemos que irnos al nacimiento de la autonomía en 1983. Si queremos, pues, bucear un poco en los límites actuales de las dos provincias y de la actual región, quizás tiene el origen a principios del siglo XIX, 1822-1833, pero que mucho antes se puede buscar una definición de Extremadura, si no con los límites actuales, con algo muy parecido, ¿no? Y en este sentido,
siglo XVII marca un antes y un después, cuando una serie de personalidades vinculadas a los concejos de algunas villas y ciudades de Extremadura, pues parece ser que se ponen algo así como de acuerdo en comprar el voto en Cortes para dejar de depender de la provincia de Salamanca, que parece que ser que el territorio extremeño estaba poco representado por Salamanca en las Cortes de los siglos XVI y XVII, y a partir de entonces, a partir de mediados, a partir de 1652-55, empieza un poco la andadura, entre comillas, independiente de Extremadura. No solamente, como digo, desde el punto de vista provincial, entendido provincial como lo que hoy entendemos por regional, administrativo o fiscal. Ya en algunos autores del siglo XVI, XVII y también del XVIII, parece ser que, que se va formando una conciencia, yo no diría que identitaria, pero sí diría que regional de Extremadura. Sobre todo esto podemos hablar hoy. Y bueno, paso ya un poco a presentar a Felipe, para aquel, como digo, que no lo conozca. Es licenciado en Filosofía y Letras con la especialidad de Historia Moderna por la Universidad de Extremadura, allá por el año, ¿lo digo, Felipe? Por el año 1986, y es doctor en Historia Moderna. Es doctor en Historia Moderna con una tesis doctoral sobre las Cortes de Castilla entre los años, pues eso, entre mediados del siglo XVII y el final del antiguo régimen, el final del absolutismo en España, 1834, y se ha especializado en el caso extremeño en la compra del voto en Cortes, como digo, por Extremadura, del cual tiene también un libro publicado hace un par de años por el Centro de Estudios Políticos e Institucionales, que se llama Extremadura, voto en Cortes, el nacimiento de una provincia en la España del siglo XVII. Es además profesor del Instituto Alba Plata de Fuente de Cantos, de su pueblo, y es colaborador habitual en las jornadas de historia que se celebran en muchos pueblos de Extremadura. De hecho, ha sido presidente, ahora ya es presidente de la Sociedad Extremeña de Historia, organizadora de las jornadas de Llerena, y también coordina las jornadas que se celebran anualmente en Fuente de Cantos. Y por último, decir que también es cronista oficial de su pueblo. Así que yo creo que es el máximo experto que tenemos en Extremadura sobre esta cuestión en concreto, que lamentablemente, y no sabemos por qué, ha pasado tan desapercibida a lo largo de la historia. Parece que se ha estudiado mucho, bueno, no sé si mucho, pero como siempre lo americano, ¿no? Los grandes conquistadores, el patrimonio arqueológico de Mérida, las iglesias, la Virgen de Guadalupe, y también quizás la historia más reciente, pero hay algunos huecos en la historia de Extremadura que todavía necesitan de ser estudiados y necesitan de ser divulgados a la sociedad extremeña. Creo que estamos falto un poco de conocer nuestra propia historia. Así que, Felipe, te paso ya la palabra. En los ensayos que hemos ido haciendo, Felipe, cuando comparte el PowerPoint se ve perfectamente, pero si comparte al mismo tiempo su imagen en un recuadrito en la parte inferior derecha, parece que pierde algo de nitidez la imagen. Así que vamos a dejar, como habíamos dicho, Felipe, el PowerPoint, y solamente cuando alguien intervenga o al final de la charla, o ahora mismo en la introducción que tú hagas, si te quieres presentar o algo, aunque ya te he presentado yo, pues se verá tu imagen, si no, solamente se te oirá, ¿vale? Pues nada, vuelvo con vosotros dentro de un ratino, apago mi micrófono, pero Felipe, si tienes que preguntarme algo, estoy por supuesto aquí, ¿vale? Vale. Pues muchas gracias, Rebollo, por la presentación. Muchas gracias también a los guías historiadores por invitarme a esta actividad interesantísima. Me hubiera gustado hacerla en el bar físico, con el café físico y los pastelitos y lo que venga después, pero bueno, son tiempos de confinamiento o de semi-confinamiento, y lo podemos hacer también bien por aquí. Bueno, pues mira, el confinamiento ha servido, entre otras cosas, para que nos actualicemos en estas cosas, para aprender a dar clases online, exámenes online, que ahora viene lo gordo, y bueno, que actividades que ahora pues puede seguir todo el mundo, gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación. Bueno, pues yo sí no quiero enrollarme mucho más, voy a poner una presentación que he preparado para la ocasión. Esta presentación ahora, bueno, pues ustedes
Claro, es una de las ventajas que tiene hacer las cosas desde casa. La desventaja pues es que en cualquier momento alguien abra la puerta aunque el perro me ladre, pero bueno, vamos a intentar que se esté quietecito. Pero la ventaja que tiene esto es que las cosas que proyecto, pues al final, no sé que me oí, que se pueden proyectar con garantía, ustedes lo verán con claridad. Y por tanto vamos a empezar el tema que nos trae esta tarde. Voy a darle a presentar. Tengo que activar una serie de botoncitos, permitir. Ahora ya se me deja de ver y por tanto aparece la presentación. Bien, en cualquier momento me pueden interrumpir todos ustedes con cualquier cuestión, así lo hacemos un poco más ameno. Rebollo también lo tengo advertido de que si falla algo que me lo advierta y no está mal que de vez en cuando oiga alguna voz, porque con esto me puede pasar la misma sensación que he tenido con las clases online, que a veces parece que cuando pongo una presentación y no veo a nadie, me da la impresión de que estoy hablándole a la pared, que no hay nadie por ahí. Entonces, oír a alguien de vez en cuando, aunque sea para decirme que algo no va, pues la verdad que lo agradecería. Bueno, ¿cuándo nació Extremadura? Fue el título que se me propuso para esta disertación. Y vamos a intentar responder a estas cuestiones, pues lógicamente, como somos historiadores, haciendo caso a los precedentes. Decía Rebollo que las cuestiones relativas a la historia política e institucional de Extremadura pues son poco conocidas, y es cierto. En Extremadura pues se han privilegiado otros tipos de estudios demográficos, sociales, económicos, con cierta lógica, evidentemente, claro, porque por ahí se empieza, por la infraestructura. Ahora estamos ya en lo que siempre se ha considerado la superestructura, que es la política y las instituciones. Y bueno, a mí se me encomendó este trabajo hace ya tiempo, mi primer maestro, mi primer director de la tesis, Ángel Rodríguez Sánchez, sabiendo que había un cierto vacío en este tipo de estudios, pues me encomendó que estudiara el voto en corte de Extremadura, como forma de averiguar cuál era la definición institucional, territorial, jurídica de este territorio que llamamos Extremadura. Lo que pasa es que ese trabajo doctoral se fue complicando y al final lo hicimos de otra cosa, que fue de las Cortes de Castilla, porque el periodo en el que participa Extremadura en las Cortes, ese periodo no estaba absolutamente nada estudiado y era imposible abordar el estudio de Extremadura sin un previo estudio de contexto. Bueno, luego al final sacamos un libro específico sobre esto, sobre voto en corte de Extremadura. Estos son frutos tardíos, por eso pues también me siento un poco responsable de que este tipo de cosas pues se hayan conocido de forma tardía y reciente. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Extremadura existe desde la Edad Media, por lo menos tenemos el concepto. No voy a detenerme mucho en una historia que yo creo que la conocen todos los historiadores. ¿Quién no ha oído hablar de Extremadori, que si viene de los extremos del Duero, que simplemente viene de los extremos? El caso es que en la Edad Media, durante la Reconquista, todos los reinos que parten del norte hacia el sur, pues tienen sus territorios fronterizos, a los que le llaman los extremos. Son las Extremaduras, la Extremadura leonesa situada en Salamanca, la Extremadura castellana de Soria, la Extremadura portuguesa, que todavía se denomina así. Cuando la Reconquista avanza ya, siglo XIII, pues el concepto de Extremadura sirve para señalizar la tierra en la que vivimos. Tenemos ya el nombre, tenemos el concepto, pero falta una definición territorial, una definición administrativa que va a tardar todavía en llegar. Pero bueno, el propio concepto está claro y la comunidad, dicho con mucho punto suspensivo y con muchas comillas, el sentimiento de comunidad también está ahí, ¿no? Porque cuando en el siglo XVI ya se organizan los primeros partidos fiscales en Extremadura, pues esos dos partidos resulta que van a abarcar un porcentaje elevadísimo de lo que es la Extremadura actual, que son dos: el partido de Trujillo, con capital en Trujillo, y el partido de San Marcos de León, que es el territorio santiaguista y algo más, con capitales en Mérida, pero sobre todo en Llerena. Esos son los dos partidos en los que se dividiría un territorio que todavía no tiene una definición unitaria, que es Extremadura. ¿Y por qué estos partidos? Pues los partidos, al igual que las provincias, van a ir apareciendo en torno a la fiscalidad. Y por tanto, cuando hablamos de fiscalidad, hablamos de las Cortes, porque las Cortes se van a especializar en la edad moderna en el otorgamiento de servicios a la corona, pero una serie de servicios que tienen sus contrapartidas, que las Cortes van a intentar controlar, y en esta obsesión por el control de lo que las Cortes ofrecen, pues nace el concepto de distrito fiscal, que con el paso del tiempo y sobre todo con la aprobación del primer servicio de los millones en el año 1590, van a dar lugar a las provincias, de manera que cada ciudad que tiene voto en Cortes
pues va a crear una provincia en torno suyo. A la altura del año 1590 había 18 ciudades de la Corona de Castilla que tenían voto en contra. Estamos en la Corona de Castilla, ¿vale? Con los Reyes Católicos hemos pasado a la llamada monarquía plural, una monarquía compuesta por una agregación de reinos que mantiene su propia personalidad, también jurídica. O sea, está claro que hay una personalidad jurídica en la Corona de Aragón, en sus 4 territorios, a su vez federados. Está claro que dentro de la Corona de Castilla hay también territorios forales. Tenemos el País Vasco, en el norte, tenemos el Reino de Galicia y también, aunque en menor medida, el territorio asturiano. Bueno, son fueros, no siempre son fueros completos, no siempre son fueros que se mantienen sólidos a lo largo del tiempo, pero son territorios con una cierta definición. El resto de la Corona de Castilla es un territorio bastante indefinido. No digo confuso, que es una palabra que se ha utilizado mucho por los historiadores que se han aproximado a las jurisdicciones y a los territorios. Esto es muy confuso, esto es muy confuso. No, no es que sea confuso. Confuso estará el historiador porque le cuesta trabajo interpretar esa realidad, que no es una realidad sencilla, Pero bueno, ellos, me refiero a que los extremeños del siglo XVI no estaban confundidos por el territorio ni por las jurisdicciones, sino que cada uno sabía perfectamente a quién pertenecía, en lo fiscal, en lo religioso y en lo judicial. Bien, el caso es que, como vengo diciendo, la Corona de Castilla está avanzando en términos de claridad administrativa, en términos de claridad en lo que se refiere a la confección de un primer mapa provincial, sobre todo con la concesión de un servicio de los millones que se diferencia de los anteriores en que este servicio, que se recauda para reeditar, aunque al final no se hizo, el episodio de la Armada Invencible, este servicio lo recaudan las ciudades, lo administran las ciudades y las ciudades van a poner condiciones a cambio de su aprobación. Es un servicio que al principio es extraordinario, pero como ocurre con otras tantas cosas, se irá prorrogando. Esta prórroga se hace cada 6 meses. A partir de la creación del servicio de los millones, por tanto, aparecen las provincias. 18, porque son 18 las ciudades que tienen voto en contra. Extremadura no lo tiene y habla por ella Salamanca. Hablar por Extremadura no significa exactamente representar a, como lo entendemos hoy, sino que simplemente, bueno, pues comprender en su voto, pues, los intereses insondados de otro territorio, en este caso, el territorio extranjero. A Extremadura no le importó mucho en el 16 que Salamanca hablara por ella, aunque tampoco es que fuera una situación llevadera. Quiero decir, que no le daba mayor importancia porque las Cortes entonces no tenían esta dimensión territorial que van a cobrar a finales del siglo XVI. A partir de ahora es cuando interesa realmente ya pertenecer a ese club tan reducido que son las Cortes, porque no solamente son unas Cortes con poca representación, 18 ciudades de todo el reino de Castilla, sino que además ya no pertenecen a ella desde los tiempos del emperador ni la nobleza ni el clero, por razones que no vamos a entrar aquí. Son unas Cortes muy reducidas, pero son Cortes que están cobrando gran relevancia por el tema fiscal. Bien, en el siglo XVI también ha aparecido en Extremadura, quiero hacer referencia a él, el Tribunal de la Inquisición, con sede en Llerena, tras haber tenido otra sede en Guadalupe, Plasencia, y ahí tenemos también un órgano que no crea provincia, que no crea región, pero que es un órgano cuya jurisdicción se extiende por toda Extremadura, pero también por algo más que Extremadura, puesto que la jurisdicción inquisitorial también llega al obispado de Ciudad Rodrigo. Y bueno, no es la Extremadura que vamos a ver a continuación, pero el territorio que está sujeto a la Inquisición sí tiene ya un cierto parecido. Pero bueno, la Inquisición no es precisamente una institución extremeña, ¿vale? Es una institución impuesta que actúa sobre un territorio que va a ser más o menos el que luego vamos a conocer como Extremadura. En el siglo XVII, ya desde comienzos, se tiene documentado acuerdos tomados por ciudades extremeñas para concurrir a una sola voz ante el rey. Con lo cual estamos hablando de una liga, de una coordinación de intereses políticos representados por las ciudades cabezas de partido. Yo no sé si eso también se hacía anteriormente. Yo no he visto documentación. La documentación la he visto de comienzo del 17. También de comienzo del 17 es una obra, la del padre Coria, que se llama Historia de Extremadura. Con lo cual, pues, estamos ya avanzando en lo que es la identificación de un territorio. En el año 1640 se establece en Extremadura también otra institución, por así llamarlo, que es el Real Ejército de Extremadura, con jurisdicción sobre toda Extremadura.
El ejército tampoco es una institución pedida por los extremeños ni que sirva para conformar un territorio, pero bueno, es también una manera de dar cohesión. Y en torno al ejército y en torno a la guerra para la cual se crea ese ejército, pues se va a negociar y se va a obtener el voto en corte que va a convertir a Extremadura en una provincia castellana. En este caso sería ya la provincia 20ª, puesto que antes, en el año 1625, Galicia ya había accedido también al voto en corte y se había creado, por tanto, la provincia de Galicia. Vamos a verlo en este mapa. Aquí tenemos un mapa de la provincia castellana del siglo XVI. Al margen quedan los otros reinos, reino de Navarra, reino de Aragón, y este es el territorio castellano. Vale. A algunos el mapa les sonará raro. No, yo sobre los mapas tengo que decir que no existen mapas del antiguo reino. Que bueno, sí existen mapas, pero no existen mapas oficiales. No, el Estado no encarga mapas, y si los encarga no sabemos dónde están. Posiblemente tendría otro sistema de identificación del territorio, pero no hay mapas oficiales. Y los mapas que hay pues son muchas veces más producto de las bellas artes que de la cartografía como ciencia. Por tanto, el primer consejo que doy, no hay que fiarse ni mucho menos de los mapas, porque los mapas no son la sanción de ninguna división administrativa. Este no es un mapa de la época, esto es un mapa que se ha realizado contemporáneamente, y estos mapas pues también hay que someterlos a la crítica, pues porque la mayoría de ellos parten de las divisiones actuales de los términos municipales. Pero bueno, no creo yo que haya muchas diferencias en ese sentido. Bien, primera modificación de este mapa de provincias, así tan extraño, la mitad sur, términos muy grandes, pero más precisos. En el centro de Castilla la Vieja hay territorios muy precisos, con numerosos enclaves, territorios disgregados, como la provincia de Valladolid, que todas las manchas amarillas que estoy señalando, o el territorio de Toro, dividido en dos partes también, el de Guadalajara en 4. Pero bueno, repito, que la claridad de los mapas actuales no existía en el siglo XVI. No podemos pedirle a los españoles del siglo XVI la racionalidad, el cartesianismo que tenemos en la actualidad, que queremos ante todo claridad. Son conceptos totalmente diferentes. Aparece, por tanto, la provincia de Galicia, que se separa de Zamora. Año 1625, año 1655 aparecerá la provincia de Extremadura al separarse de Salamanca, y ya el mapa queda completo con un nuevo voto más que se concede en el año 1666, que es a Palencia. Aparece aquí Palencia en azul, que se separa de Toro. Bueno, así como el mapa, el voto a Galicia y el voto a Extremadura tenía su razón de ser, ya que eran territorios muy extensos, gobernados por territorios distantes, Zamora en el caso gallego, Salamanca en el caso extremeño, la creación de la provincia de Palencia no viene a clarificar, sino al contrario, a complicar aún más el mapa de la meseta norte. Bien, ¿quiénes son las ciudades extremeñas que accedieron al voto en corte? Porque, a ver, el voto extremeño es el segundo voto provincial. El primero fue el gallego. Galicia son 7 ciudades las que adquieren por Galicia. Digo adquieren porque había que pagarlo, es un privilegio se paga. 7 ciudades gallegas, y en principio se proponen 8 ciudades extremeñas para acceder al voto en corte. Son Plasencia, Alcántara, Cáceres, Trujillo, Mérida, Badajoz, Jerez y Llerena. Como podemos ver, la distribución de las 8 capitales es bastante coherente, ¿no? Porque están situadas equidistantes, más o menos una de la otra. Es decir, que a la hora de dividir internamente Extremadura en partidos, pues resultaría un mapa coherente. Vale, lo que pasa es que de estas 8 ciudades, 2 se van a echar atrás y habrá que retocar el mapa, como ya veis. Bien, esas ciudades, ¿por qué son esas 8 y no otras? ¿Eran las más pobladas, eran las más ricas? Pues las más pobladas no. Aquí tengo una relación de habitantes que he obtenido del fantástico libro de Pablo Blanco sobre demografía, familia y sociedad en Extremadura. Estos datos es la población en vecinos que tienen las 20 principales poblaciones extremeñas. Las que están en negrita son las del voto en corte. Hombre, la primera es Badajoz, ¿no? Con 2.413. Pero no era la primera en el año 48, cuando empieza a negociarse el voto en corte, porque la guerra con Extremadura causó un daño atroz y la van a superar en habitantes, por ejemplo, Llerena y quizás Cáceres. Pero bueno, Badajoz sería la primera,
Luego viene Alburquerque, pero Alburquerque de señorío, por tanto queda excluida de esa posibilidad. Viene Cáceres en tercer lugar, Llerena, Jerez, ¿vale? Entre las 5 primeras hay 4 de voto en corte, pero Plasencia en la octava, Trujillo la décima, Mérida la 13ª y Alcántara es la 20ª. Entonces, ¿por qué están aquí estas poblaciones y no otras? Pues por población, como digo, no es, evidentemente, como ya he dicho, Alburquerque y Garrovilla no pueden ser tampoco Zafra porque son de señoría. He puesto de color azul la de Realengo, Badajoz, Cáceres, Plasencia y Trujillo son los 4 grandes corregimientos de Realengo y en color rojo las de órdenes militares. Aquí tenemos las 4 grandes capitales de órdenes militares: Alcántara, la orden de Alcántara, Priorato de Alcántara y de Magacela, Mérida, orden de Santiago, al igual que Jerez y Llerena. Vale, eso es el motivo por el cual están en la lista de las 8 ciudades extremeñas, porque son las ciudades más importantes porque están desempeñando de alguna forma la capitalidad sobre un territorio. Bien, las estructuras urbanas son muy pobres. Cáceres y Badajoz, en estos datos que también tenemos de mediados del siglo XVII, cuando el voto en corte, pues se trata de ciudades en las que el sector primario es predominante, claramente en Badajoz y de forma un poco más equilibrada en Cáceres. Por tanto, ese requisito que tradicionalmente se le pide a las ciudades de que sean entidades donde predomine la actividad del secundario y del terciario, pues en este caso no se cumple. Y en las otras 4, si nos cogemos, por ejemplo, los datos del censo de Florida Blanca, ya posterior, comprobamos igual, ¿no?, que el sector primario es predominante. Por lo tanto, ciudades en sentido estricto quizá no lo sea. Más bien serían agrociudades, aunque este término también es bastante discutido tanto por los historiadores como por los geógrafos. De todas maneras, tampoco en Castilla las ciudades se están definiendo todavía con excesiva claridad. Bien, el resultado del predominio del sector primario, incluso en las llamadas capitales, el resultado es que los oficios municipales, los que gobiernan estas ciudades, pues son los propietarios. Vamos con los regidores. Los regidores son importantes, estamos hablando de los concejales de las ciudades que adquieren el voto en Cortes. Vale, Jerez y Llerena finalmente no adquieren el voto en Cortes y sobre Alcántara no sé nada porque no tiene archivo municipal, bueno, tiene fondo histórico del archivo municipal. De los otros he analizado la composición de esos ayuntamientos que comprarán el voto en Cortes y los regidores pues vienen resumidos en este cuadro estadístico, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, Badajoz, que tenía 44 oficios de regidor. Hemos comprobado que los que más predominan son los regidores que están vinculados al ejército y, en segundo término, a la administración, es decir, que están ejerciendo también algún cargo público. Mientras que en Mérida, pues predomina la nobleza titulada y oficios y profesiones liberales, sobre todo la de abogado. En Plasencia, el perfil de estos regidores más bien se asocia a la burocracia, escribanos, procuradores, gente habituada a los oficios que hoy llamaríamos de funcionarios. En Cáceres el perfil es claramente nobiliario, al igual que en Trujillo, aunque algo más equilibrado con los otros sectores. Bueno, los regidores son importantes en todo este negocio porque la mitad del coste del voto en corte lo van a pagar ellos. En total son 80.000 ducados, la mitad sale de las arcas municipales y la otra mitad sale de los bolsillos de los particulares. ¿Por qué les interesaba el voto en corte? Bueno, pues ahora lo veremos. Aquí tenemos ya un mapa que hemos confeccionado de lo que era Extremadura en el año del voto en corte, del año 1655. Un territorio que está dividido en este momento en 21 partidos, por tanto con 21 capitales, de las cuales hemos seleccionado esas 8 para el voto en corte, repito, por su trascendencia administrativa. Esa jurisdicción urbana se puede entender de distintas maneras. No hay un solo territorio urbano, hay varios territorios urbanos. Pero veamos, el partido más grande de todos es el de Trujillo, pero el más poblado y el con más núcleo de población es el de Plasencia, con 84. Plasencia, Trujillo, luego vendría Llerena y los demás. En total, los 8 partidos principales, los que van a concurrir al voto en corte, suma un total de 267 poblaciones, que es el 61% de las poblaciones que va a tener la provincia de Extremadura, muy pronto. Por tanto, estos 8 partidos son los principales, porque abarcan
la mayor parte del territorio extremeño. Y ahora vamos a definir ese territorio urbano. En primer lugar, tenemos la ciudad. La ciudad y sus arrabales, y sus barrios extramuros. Ahí tenemos el espacio urbano propiamente dicho, sobre el que la ciudad ejerce un dominio absoluto a través del ayuntamiento. A continuación, podemos tener, aquí ya depende, claro, depende de la categoría de la ciudad, la tierra o el ser, que es un espacio que procede de la repoblación, sobre el que ejerce un dominio directo, pero no absoluto, porque la tierra y el sesmo también tienen sus autoridades, el sesmero, por ejemplo, el procurador de la tierra, que puede asistir al ayuntamiento de la capital, que tiene alguna función. Pero bueno, es un dominio, a fin de cuentas, directo, aunque no absoluto, y este sería el espacio económico, con una gran cantidad de términos compartidos entre la ciudad y las poblaciones de su tierra. Luego tendremos el partido. El partido aparece cuando la ciudad es investida de algún tipo de autoridad sobre el territorio por parte de la monarquía a través de un corregidor, un gobernador o un alcalde mayor. Por tanto, el partido sería el espacio judicial, hasta donde llega la autoridad del corregidor, alcalde o gobernador. También se llama, por tanto, corregimiento. Y luego tenemos un último espacio que solamente se adquiere con competencias fiscales, más amplio que los anteriores, que puede abarcar varios partidos y sería la tesorería. Esto ya es una consecuencia directa del voto en contra. Bueno, también son importantes las jurisdicciones eclesiásticas, porque Extremadura se va a formar en buena medida a partir de los territorios de las diócesis y de los prioratos de las órdenes militares. Las 8 ciudades que van a concurrir al voto en corte también ejercían algún tipo de autoridad eclesiástica sobre un distrito más o menos amplio. Tenemos aquí a 2 sedes episcopales, Badajoz y Plasencia. No tenemos a Coria, porque Coria es señoría, es ducado de Alba. Por tanto, no adquiere el voto en corte. Si está Cáceres, en villa a la que el obispo acude para residir cada vez con más frecuencia, aunque oficialmente es una vicaría del obispado cauriense. Trujillo es también una vicaría de la diócesis de Plasencia. Mérida es uno de los 2 provisoratos que tiene la Orden de Santiago en Extremadura, el otro es el de Llerena. Alcántara es la sede del priorato de la Orden de Alcántara y Jerez, finalmente, es una vicaría de la Orden de Santiago. ¿Vale? Eso sería la jurisdicción eclesiástica que desempeña cada una de las 8 capitales llamadas a tener el voto en corte. ¿Por qué quieren voto en corte estas ciudades? A ver, las cortes ofrecen la capacidad de representar al territorio, que a lo máximo a lo que puede aspirar una ciudad, a representar, no solamente a dominar, no solamente a gobernar, sino esto es un concepto mucho más amplio y mucho más interesante que puede dar lugar en el futuro a otro tipo de interrelaciones políticas, que es la representación. Eso es lo primero. Quien va a cortes representa un territorio. Segundo, administración. Las ciudades administran los servicios fiscales de un territorio. La fiscalidad en el antiguo régimen es importantísima. A partir de la fiscalidad es como vamos a obtener los primeros territorios claramente definidos como provincias. Las cortes también posibilitan la interlocución, es decir, la interlocución con el rey. La corte es una plataforma privilegiada para gestionar todo tipo de asuntos en la corte cerca del monarca. También la cohesión, porque pertenecer a corte significa la creación de una provincia, con lo cual ese territorio va a adquirir unos perfiles, una cohesión que antes no tenía. Y finalmente la prelación. La prelación, es decir, las ciudades que tienen voto en corte son más importantes que las que no tienen voto en corte. Dentro de las cortes, a su vez, las ciudades están ordenadas cabeza de reino, cabeza de provincia, y sobre estas cuestiones hubo unos líos tremendos. Ojo, también hay intereses oligárquicos, ¿vale? Las oligarquías urbanas, los regidores, les interesa sobre todo 3 de estos aspectos. Primero, le interesa la administración, porque ellos mismos van a ser los que organicen el cobro de los servicios y también se van a quedar con una parte de ese cobro. El 15 al millar pertenecía a las ciudades con voto en corte. De interlocución, porque los regidores son los que van a ocupar los cargos de procurador de corte y de diputado. Y finalmente, la prelación, porque las ciudades con voto en corte son más importantes que las que no lo tienen. Bien, por los oficios de regidores con capacidad para ir a las cortes, es decir, los que habían pagado,
pues también era más importante que los que no tenían ese privilegio añadido. Con lo cual, como los oficios regidores se compraban y se vendían, un oficio con voto en corte era más caro que el que no lo tenía. ¿Cuándo se produce la compra del voto en corte? ¿En qué contexto? Pues en el reinado de Felipe IV. Felipe IV fue un rey que mantuvo convocadas las cortes durante muchísimo tiempo. Es el rey de la Casa de Austria que más convocó a las cortes, no porque las quisiera, es más, intentó cargárselas en varias ocasiones, pero las necesitaba porque sin corte no había servicios y sin servicios pues no había guerra. Y guerra hubo unas cuantas, como todos sabemos, en tiempos del rey Planeta. Bueno, pues en el reinado de Felipe IV, las cortes estuvieron reunidos durante, bueno, de forma interrumpida, claro, 26 años, 10 meses y 4 días. Eso hace que más o menos 3/4 partes de su reinado el rey tuviera al lado, las cortes se reunían en el Palacio del Rey, a los procuradores. La coyuntura, la guerra contra Portugal, que va de 1640 a 1668. La guerra, una guerra que destroza Extremadura, una guerra que está considerada uno de los hechos fundamentales en su posterior desarrollo socioeconómico, que ha sido muy estudiada en todos los aspectos, pero no en este que me voy a referir, que es en los aspectos políticos. ¿Qué consiguen las capitales extremeñas con la guerra, a cambio del sufrimiento? Que esa es la resistencia. La guerra provoca en las ciudades un sentimiento de resistencia, pero ojo, no hacia los portugueses, a los que apenas vemos, sino sobre todo a los castellanos. Por eso los castellanos los que exigen, los que obligan a los extremeños a servir en el ejército, a pagar los gastos, los que alojan aquí a la tropa, con guerra o sin guerra, y por tanto los que tienen que aguantar pues todo lo que conlleva, no ya la lucha en sí, es una guerra muy extraña, no hay grandes batallas, menos aún en Extremadura, pero el daño lo causan sobre todo los soldados. La resistencia, el daño que causa al ejército, lleva a las ciudades a buscar espacios comunes, se solidarizan entre ellas. Aparece el concepto de fidelidad. ¿Extremadura es fiel a la monarquía? Bueno, pues sí, lo es. Pero hay un momento en los años 40 del siglo XVII que esta fidelidad está en entredicho. Y el rey lo sabe. Porque las ciudades se están moviendo, se están reuniendo. El propio capitán general, el marqués de Leganés, ha tenido que llamarlas a Badajoz para poner un poquito de orden, y de ahí sale la idea de por qué no encauzar esa rabia extremeña en un plano institucional. Es decir, bueno, pues mire ustedes, aprovechen estas circunstancias para ver si pueden conseguir representación en las Cortes, y desde las Cortes pues podrán ustedes administrar los servicios, pedirle ventajas de todo tipo al rey, etcétera. La fidelidad en entredicho, por tanto, es uno de los motivos por los cuales el rey va a otorgarle el voto en corte a Extremadura. La necesidad. El rey necesita que Extremadura participe en las Cortes, primero, porque le va a pagar por ello una cantidad que le viene muy bien para la guerra. De hecho, la va a invertir directamente en el ejército, 80.000 ducados. Aunque luego no se pagarán entero, ni mucho menos. Algunas ciudades no pagarán nada. Pero también la necesidad de clarificar el mapa castellano, porque la provincia de Salamanca, tan extensa y gobernada desde el norte, es inviable. Los servicios en Extremadura se recaudan fatal. Y el rey ve aquí una oportunidad de clarificar este territorio, de crear una provincia y de reorganizar el cobro de los impuestos. Y finalmente, la practicidad, que se deriva de lo que he dicho anteriormente, de lo práctico que sería reorganizar el mapa fiscal y administrativo de la corona de Castilla. Esto es voto en corte, esta adquisición, adquirir un privilegio no era ni mucho menos fácil, porque los privilegios nadie quiere compartirlo, nadie que lo tenga quiere compartirlo. A Galicia le costó casi un siglo de negociación acudir a las Cortes. La oposición de Zamora fue tremenda y la solidaridad de las otras ciudades con las que pudiera sentirse perjudicada también. En el caso extremeño era Salamanca la que puso todas las trabas posibles, y este hecho, por cierto, se repitió en 1973 con la creación de la Universidad de Extremadura. Son dos hechos muy distantes en el tiempo, pero muy parecidos. Bueno, a Extremadura también le va a costar tela marinera entrar en las Cortes, porque las Cortes en sí habían aprobado, en sus condiciones de millones, que no se podía acrecentar el número de votos. El rey entonces le pide a las Cortes que dispensen esa condición y que le permita vender 2 nuevos votos en Cortes, porque necesita el dinero por la guerra. Y las Cortes, después de mucho pensárselo, de muchas votaciones, de muchas broncas, le conceden al rey esa dispensa. Venda usted 2 nuevos votos en Cortes. Uno de ellos va a ser para Extremadura. Y no porque pagara más que otra,
sino porque al rey le interesaba más a Extremadura, por lo que he dicho anteriormente, porque necesitaba clarificar el mapa fiscal castellano. Pero la coyuntura también era buena. En estos momentos en la corte hemos detectado como mínimo una docena de altos cargos con naturaleza extremeña. Esta situación, ese lobby extremeño en la corte, no se ha vuelto a repetir hasta los tiempos de Godoy y por razones distintas. En el reinado de Carlos IV, Godoy también enchufó a todos los extremeños que pudo. Pero en este caso no, en este caso pues se trata de, bueno, pues de una circunstancia en la cual pues buena parte de la alta nobleza extremeña consigue acomodo en la corte. Ahí tenemos en la Casa Real, por ejemplo, a Marqués de Mirabel. Muchos de estos nombres se van a repetir en varias de estas instituciones. El Marqués de Mirabel, de Plasencia, el Marqués de Monroy, son gentiles hombres de Felipe IV. El Consejo de Estado, que es el órgano más importante de la monarquía, figura de nuevo el Marqués de Mirabel, el Marqués de Leganés, que será capitán general de Extremadura, y el Marqués de Loriana. Ahí tenemos el Consejo de Castilla, el principal órgano de gobierno interno de la corona. Ahí tenemos ni más ni menos que a seis consejeros extremeños. Chumacero, Lorenzo Ramírez de Prado, Zafra, Pizarro Orellana de Trujillo, y esos tres más que pueden ustedes leer ahí a continuación. Ahí tenemos una imagen de Lorenzo Ramírez de Prado. El Consejo de Hacienda es muy importante, porque el Consejo de Hacienda es el que más relación tiene con las Cortes, el que se ocupa de negociar con ellas los servicios y comparte con las Cortes un órgano común que es la Comisión de Misa. Lo que diga Hacienda va a misa, y sobre todo en este tema que nos ocupamos. Afortunadamente, ahí está un hombre clave en el voto extremeño, que es el Conde de la Roca. El Conde de la Roca era regidor de Mérida y el que más se preocupó porque uno de los dos votos que se iban a beneficiar fuera para Extremadura. Ese es el Conde de la Roca. También estaba en el Consejo de Hacienda el Marqués de Loriana, que ya lo hemos visto antes, y Francisco de Solís Obando. Ese es uno de los libros que escribió don Juan Antonio de Vera y Zúñiga, Conde de la Roca. La familia luego tendrá el título de ducado. Fue embajador, fue escritor, fue genealogista, fue consejero de Felipe IV. Y luego también, pues esos mismos extremeños los tenemos destacados en otros consejos centrales, como el Consejo de India, Consejo de Órdenes, de Guerra o de Flota. Comparen ustedes esta situación, una docena de extremeños que coinciden en el tiempo en los consejos centrales de la monarquía, con la época actual, que desde que llegó la democracia a España, creo que hemos tenido solamente 3 ministros extremeños: Enrique Sánchez de León, Alberto Oliar y María Antonia Trujillo. O sea, la diferencia es tremenda. Bueno, pues el voto en corte se negocia a partir del año 1648 y se concede en el año 1651, aunque el privilegio no se firmará hasta el último día del año 1652. Ese es el acta de nacimiento de Extremadura. Es un real privilegio. Es, por tanto, desde el punto de vista diplomático, un documento de una categoría jurídica superior, un privilegio, y además de ser un privilegio, es un contrato propio de la monarquía pactista de los Austrias. Un contrato entre mí, es decir, entre el rey, y la provincia de Extremadura, a la que ya se llama como tal, provincia de Extremadura. Por tanto, ahí se puede decir que ese documento, que se conserva en los archivos municipales de las capitales, al menos lo he visto en Plasencia, en Mérida y en Trujillo, es la primer acta de nacimiento de Extremadura. Pero claro, el privilegio solamente se beneficia en el momento en que los procuradores extremeños pisen el reino. El reino es la reunión de procuradores. Eso ocurrirá el día 30 de junio del año 1655, 4 meses después de inauguradas estas cortes. Como el voto extremeño no se había acabado de pagar, los procuradores extremeños tardaron en entrar. Y una vez en Madrid, pues fueron obligados a hacer pasillos durante 4 días en un último intento de Salamanca porque no entrara. Vencida finalmente la oposición de Salamanca, le dan entrada a Pedro Jacinto Calderón y Chávez, regidor de Trujillo, y a Diego Mesía do Campo, regidor de Mérida, que son los dos procuradores extremeños, los primeros procuradores que mandó Extremadura a las Cortes. Una vez que entran en el reino, se ponen todos los procuradores de pie, se dirigen al bufete donde están los secretarios de las Cortes, leen el juramento, lo recitan, juramento de secreto, etcétera, etcétera, y acaba el texto así: dijeron sí, juraban y amén, con lo cual se sentaron. Bueno, pues es el momento, desde el momento en que los procuradores tomaron posesión de su oficio, es cuando se pone en funcionamiento la provincia de Extremadura. Por tanto, se puede decir que este es el acta de nacimiento de la provincia de Extremadura. Una provincia fiscal, sí, bueno, es que es la única provincia que existe entonces, la provincia fiscal.
De ahí luego ya vendrá todo. Y esa es la primera definición que hace ese documento, el Real Privilegio de Extremadura. Han de hacer cabeza las 6 ciudades de Badajoz, Plasencia, Trujillo, Mérida, Llerena, Jerez. Aquí están todavía Llerena y Jerez porque se retiraron al final de la negociación cuando ya estaba escrito el privilegio y se les contempla como parte del botón corte, pero no lo fue. Intentarán tenerlo porque luego se arrepintieron muchísimo de no haberlo tenido. Bien, 4 ciudades, 2 villas, Cáceres y Alcántara, dicen las cuales han de hablar y votar en cortes tocándole la suerte, es decir, irían en turno de 2 en 2, una vez hecho el sorteo, por toda la dicha provincia, que están inclusas, y ahora dice, ¿y qué provincia? ¿Qué provincia? Pues ahora esta es la primera definición territorial de Extremadura. Y esta primera definición territorial se basa en los territorios eclesiásticos, lo cual tiene toda la lógica del mundo. Son territorios muy antiguos y además son territorios muy estables. Los territorios eclesiásticos cambian, pero poquísimo. De hecho, fijaros, Guadalupe no fue extremeña hasta el siglo XVIII. Pero desde el punto de vista eclesiástico todavía no lo es, porque todavía no se ha modificado el arzobispado de Toledo. Por tanto, ¿qué es Extremadura? Extremadura es el obispado de Plasencia, el de Coria y el de Badajoz. A continuación vienen los territorios de órdenes, el maestrazgo de Alcántara, la provincia de León, que bien podría haber dicho aquí, el priorato de San Marcos de León, Orden de Santiago, el partido de la Serena, que es el priorato de Magacela, ¿vale? Y a continuación, una vez que has definido Extremadura por los territorios eclesiásticos, diocesanos y priorales, se mencionan a 2 señorías, Medellín y Zafra. 2 ducados que son los 2 grandes estados señoriales que tiene Extremadura. Se lo podía haber ahorrado. Zafra es obispado de Badajoz y Medellín es obispado de Plasencia. ¿Pero por qué quiere el rey que figuren aquí estos 2 estados señoriales? Pues yo interpreto para que los señores tengan en cuenta que el voto en corte también va con ellos, que la provincia lo es a todos los efectos, que los señoríos y los territorios eclesiásticos también son parte de la provincia de Extremadura y que no puedan luego reclamar ningún tipo de exención. El impuesto de los millones, que es el impuesto que conforma la provincia, era un impuesto universal que tenía que pagarlo todo. Bien, pues esa es la primera definición de Extremadura, que por tanto se ha hecho sobre todo en base a los territorios eclesiásticos. Repasemos la diócesis de Coria, en Coroguí, con 117 parroquias, la más extensa y la más rica de todas, la de Plasencia, con 142 parroquias, en Rentas Plasencia, según datos de Quintín Aldea, era la 6ª diócesis más importante de la corona de Castilla. La de Badajoz, con 54 parroquias, territorio fronterizo, y ahora vienen los prioratos. Alcántara, que es el priorato de Alcántara, con sede en Alcántara, que es la otra parte fronteriza de la Alta Extremadura, el priorato de Magacela, donde luego se va a constituir el partido de Villanueva de la Serena, y el priorato de San Marcos de León, con sus 2 provisoratos, el de Mérida y el de Llerena. ¿De acuerdo? Eso sí, aquí no acaba la cosa. Hay 2 diócesis foráneas que también tienen interés en Extremadura. La diócesis de Toledo, que ocupa esta zona de los montes, la Villuerca, y la diócesis de Córdoba, en el condado de Benalcázar. Extremadura perderá ese apéndice de la diócesis de Córdoba, pero este lo va a conservar de por vida y sigue perteneciendo, repito, que los territorios eclesiásticos cambian con suma lentitud cuando lo hacen, siguen perteneciendo a Toledo. La nueva provincia castellana, Extremadura, por tanto, se organiza internamente a partir de ahora, inicialmente en los 6 partidos de las 6 ciudades que han adquirido el voto en corte, según se establece en el privilegio, porque recuerdo que Llerena y Jerez se han ido. Por tanto, los 21 partidos originales que tenía la provincia se va Carlos II. Live streaming is on. No sé qué se llama eso. Y sus regentes no quisieron... Felipe. Dime. No, una cosa, que parece que se había interrumpido la emisión en YouTube, pero acaba de ponerla otra vez el compañero. Entonces, quizás a lo mejor la última o el inicio de esta diapositiva no se ha visto. Si le das una para atrás, a ver, dale una para atrás un segundo. Bueno, esto ya lo has explicado medianamente. Yo no sé si esto se ha visto o no en la... si Juanpe o Antonio me están escuchando, que digan algo por el chat. No me diga que está hablando solo.
No has estado hablando solo. Simplemente que hay un par de minutos en que la conexión se ha interrumpido en la emisión en el canal de YouTube. Por aquí se está viendo perfectamente, no te preocupes. Sí, y además se ha ido gente, porque había 29 y ha pasado 18 de golpe. Bueno, claro, pues se habría interrumpido. Ya está puesto otra vez, ¿no? Bueno, Dani dice que han sido un par de minutos, como mucho, de corte. Ya vuelve. Eva dice que en Jitsi no se ha parado. Vale, pues reiniciamos, si quieres, con esta diapositiva que tenemos aquí. ¿Te parece, vale. Felipe? Ha sido un par de minutos, no aquí en Jitsi, sino en YouTube, pero ya está otra vez la emisión. ¿Vale? Pues venga. Es una sorpresa que todavía quede alguien escuchando, pero yo creí que sabía. Vale, estamos muchos, está muy interesante, la verdad. Yo tengo un montón de preguntas, a ver qué dice la gente, pero vamos, ya está restablecida la emisión en YouTube, puedes continuar, ¿vale? Bueno, venga, el mapa que yo estaba explicando, este es el primer mapa de Extremadura, porque a continuación pues se reúnen las ciudades, se reparten los pueblos, se crean los primeros partidos, y la primera realidad es que los primigenios 21 partidos de lo que se componía Extremadura se van a agrupar en 7 tesorerías. Esos partidos no van a desaparecer, pero sus capacidades fiscales van a ser asumidas por la capital. De manera que Cáceres asume el partido de Coria, Alcántara de Gata, Paciencia se queda con los partidos del norte, Béjar, Montemayor, Granadilla, Galisteo, Trujillo con una parte de lo que antes era de Plasencia más Medellín, Mérida asume el partido de Villanueva de la Serena, y Badajoz, Zafra, Burguillo y Jerez, porque Jerez se ha quedado sin el botón corte. Por tanto, este es el primer mapa de Extremadura con sus primeras divisiones internas. Aquí tenemos 7 partidos y dentro de 20 o 30 años se creará el octavo y definitivo, que es el partido de Villanueva, o partido de la Serena, en el antiguo priorato, antiguo no, sigue ahí, priorato de Magacena, ¿vale? Y esta división, este mapa de Extremadura con esta división interna, va a ser el mapa que tengamos con algunos cambios, pero en las divisiones no, hasta el siglo XIX, es decir, hasta el mapa de las provincias actuales. ¿Qué pasó después de esta historia que he contado del botón corte? ¿En qué quedó el botón corte cuando las cortes dejaron de existir? Porque muerto Felipe IV, su hijo Carlos II, su regente, sus validos decidieron que no querían seguir combatiendo con las cortes. Y entonces, bueno, esto es una historia también muy larga, no voy a entrar en ella, pero las cortes desaparecen. No desaparecen sus funciones. Las funciones de las cortes quedan a cargo de sus diputaciones, la Diputación de Alcabala, que luego se llamará Diputación de los Reinos, y la Comisión de Millones, o Sala de Millones, y también las ciudades conservan las funciones de las cortes. Eso es una institución fantasma. Es decir, el botón corte de Extremadura existe, está ahí, pero no solamente se materializa cuando hay cortes. Pero claro, es que después de 1664 no hay cortes. Entonces, ¿en qué queda el botón corte? Pues el botón corte, como buena institución fantasma, une a las ciudades quisieron solidificar esa unión mediante la creación de una diputación extremeña, pero el poder central se opuso. Se pidió en el 17, se va a pedir de nuevo en el 18 con la guerra de sucesión, pero los extremeños nunca tuvieron una institución propia derivada de ese botón corte, como si la tenía Galicia con las llamadas juntas del rey. Y debido, repito, no a la desidia de los extremeños, sino al desinterés del poder central. ¿Por qué? Pues porque el poder central bastante tenía ya con la lucha que tenía con otros territorios periféricos, como para encima crear un edificio institucional en Extremadura que le diera solidez a esta provincia, es decir, desde el punto de vista centralista, que le diera problemas. Por tanto, el botón corte quedó como una institución fantasma que se ejercía cuando las ciudades querían reunirse y tratar cosas en común. Por otra parte, esas ciudades van a seguir funcionando de forma coordinada durante el último tercio del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII y hasta las Cortes de Cádiz. Es decir, esa liga de ciudades funciona con sus altos, con sus bajos, con sus momentos de esplendor, con largos momentos de olvido, pero se crea esa liga de capitales extremeñas que de vez en cuando contactan y van a conseguir en el siglo XVIII cosas, por ejemplo, como crear la primera institución propiamente extremeña, que fue la del Diputado General de Extremadura en la Corte. Vicente Paino y Hurtado, abogado de Badajoz, su alcalde mayor, también de Mérida, será nombrado por las ciudades extremeñas y apoderado por todas las poblaciones extremeñas como abogado contra la Mesta.
es la primera vez que una provincia entera le pone un pleito a la Mesta y lo gana. Bueno, no lo ganó exactamente porque Carlos III no quiso que lo ganara Extremadura cuando el pleito lo tenía ganado y forzó una concordia. Pero bueno, se puede decir que Extremadura ganó ese pleito. Lo ganó moralmente y lo ganó a través de una legislación agraria que el tiempo, ojalá hubiera dado tiempo a ponerla realmente en práctica. Lo que ocurre es que el reinado reaccionario de Carlos IV, los líos que hubo ya, la guerra de independencia en el siglo XIX, dieron al traste con una legislación, bueno, también las oligarquías urbanas tuvieron parte de culpa en ese fracaso, pero el diputado general de Extremadura a la Corte, que su primer titular fue Vicente Paíno, y que fue una institución que se prolongó hasta la década de los años 20 del siglo XIX, fue una institución extremeña nacida del interés de las ciudades de Botón. Y finalmente, la intendencia. ¿Qué papel tuvo la intendencia en la conformación de la provincia de Extremadura? Y con eso pues quiero desfacer algunos entuertos. Pues ninguno. La intendencia no tiene ningún interés para Extremadura, porque el interés viene, la intendencia viene a un territorio que ya existe y que no lo modifica. Se asienta en un territorio que ya está ahí. Es más, a los primeros intendentes les costó trabajito ganar un poquito de autoridad frente a las autoridades provinciales, los corregidores, todo eso. La intendencia, por cierto, no se establece, que también es un error muy repetido en los libros, en el año 1720, sino en 1711, y no en Badajoz, sino en Mérida, aunque posteriormente se traslada a Badajoz. Es de las pocas intendencias que se establecen en Extremadura. Quizás fue la respuesta del poder real ante la petición de los extremeños de tener una institución común, pasa que no es eso lo que ellos querían. Exactamente, la intendencia, a fin de cuentas, es un elemento más del centralismo. Pero bueno, es importante que Extremadura la tiene y que la conserve durante todos los siglos. Repito, fue de las pocas, no había muchas. Y además el interés que tenía el rey por la intendencia extremeña tenía que ser alto, porque además mandó un buen intendente, que va a ser además el primer intendente de Cataluña. Y el que aplique en Cataluña los decretos de nueva planta y reorganice toda la hacienda catalana. Bueno, y la audiencia. Pues la audiencia tiene más interés porque, aunque también es un instrumento del centralismo que se establece en Cáceres en el año 1790, la audiencia sí que fue pedida insistentemente por las ciudades de Botoncorte y su petición forma parte del expediente del pleito de Extremadura contra la Mesta. Por tanto, esta fue una conquista de los extremeños. ¿Y por qué una institución que en otros sitios, como la Corona de Aragón, fue saludada como eso, como una intervención flagrante del centralismo? Aquí, sin embargo, era una institución anhelada, pues porque los extremeños tenían muchas ganas de que hubiera una institución fuerte, dependiente de la jurisdicción ordinaria, que pudiera hacer frente a otros muchos intereses privados que representaban la Mesta, la Iglesia, los señores, las oligarquías, etc. Es decir, la audiencia fue saludada en Extremadura como un instrumento de regeneración. Y ese fue el interés que tuvo la audiencia. No había muchas audiencias en España. Aquí tenemos un mapa en la Corona de Castilla, pues son 6, la de Galicia, la de Asturias, la Chancillería de Valladolid, la de Sevilla y la Chancillería de Granada. Luego están las audiencias de la Corona de Aragón, la de Canarias y la de India. Por tanto, esto es una institución que tampoco gozaban de ella, ni mucho menos todas las provincias de la Corona de Castilla. La última que se creó fue la de Extremadura y no se había creado otra desde que a principios del siglo se fundó la Real Audiencia de Asturias. ¿Y cuándo tenemos la audiencia? Pues el territorio que se le asigna a la audiencia no crea territorio, se le asigna un territorio. Por aquí tenemos ya de nuevo una relación de pueblos que, puesto sobre un mapa, si comparamos el mapa de Extremadura del 18 en comparación con el 17, ya notamos algunos cambios. No son cambios excesivos. Plasencia ha perdido los partidos del norte, Béjar y una parte del partido de Montemayor, Trujillo ha incorporado una parte del arzobispado de Toledo, del partido de la provincia de Toledo, y el resto pues está más o menos igual. Llarena ha asumido algunas poblaciones que tenía Badajoz, en fin, algunos retoques, pero en general la cosa pues no había cambiado mucho. Si cambiara ya en el siglo XIX, voy rápido, todos los proyectos del siglo XIX de división provincial contemplan ya Extremadura partidando. Ese fue el proyecto de los franceses, las prefecturas napoleónicas de 1810, con las famosas provincias fluviales, Tajo y Alagón, Cáceres, Guadiana y Guadalquivir, Badajoz. El mapa que se presentó a las Cortes de Cádiz, de Felipe Bauzá, división provincial del año 12, también contemplaba Extremadura dividida
en dos, Cáceres y Badajoz. En el trienio liberal tenemos un mapa que va a ser ya casi el que se va a aprobar en el año 1833 por Javier de Burgos, que es este de aquí, que es el mapa provincial actual. El único cambio es la división de las Canarias en dos provincias. Y en este momento, 1833, desaparece Extremadura. Alguien dirá, no, pues aquí nace Extremadura, ahí tenemos ya Extremadura en un mapa. No, desaparece. La provincia de Extremadura es dividida en dos, y dos provincias que no comparten nada excepto la Real Audiencia de Cáceres. No hay instituciones que compartan Cáceres ni Badajoz. Milagrosamente, Extremadura ha permanecido viva hasta hoy, no como Murcia, que fue la otra región biprovincial que se creó en el año 33. Estas regiones son simplemente regiones cartográficas, repito, no son regiones operativas. Y aquí viene el problema de quienes han estudiado el regionalismo extremeño. ¿Claro? El regionalismo extremeño, los estudios parten de esta fecha, de 1833, que es la fecha en la que desaparece Extremadura realmente. Con lo cual, no es de extrañar que si el punto de partida de regionalistas, el punto de partida cronológico, para mí es erróneo, no es de extrañar que esos estudios hayan concluido que en Extremadura pues, no haya existido nunca regionalismo, que nunca haya habido un territorio claramente definido. No, yo creo que el punto de partida para estudiar a Extremadura como comunidad. Esto yo le quería responder al amigo Paco Rivero, mi colega de Broza, que en un principio Broza fue incorporado al partido de Trujillo. Lo que ocurre, como he dicho antes, que los mapas, todos los mapas están sujetos a la crítica, son difíciles de confeccionar. Los hacemos en base a los términos municipales modernos, entonces pues esos términos pues, han podido cambiar y lo que hoy vemos como desajustes en un mapa, como enclaves, antes pudieran no serlo. Pero sí es cierto que Broza en principio fue incorporada a la tesorería de Badajoz. Sin embargo, también sabemos que Broza finalmente será agregada al partido de Alcántara, como él dice, tenía más lógica territorial, y de hecho en el segundo mapa que he puesto, el mapa de la Real Audiencia del siglo XVIII, el partido de Broza forma ya parte, el término de Broza forma parte ya del partido de Alcántara, así que finalmente pues se cumplió esa lógica. Yo el mapa que he puesto es de un momento concreto que es del año 1655. Bueno, mira, nos vamos a comprometer a una cosa. Una limpia. Las preguntas que ha habido las vamos a contestar, ¿vale? Le vamos a pedir a Felipe que las conteste y las vamos a subir a YouTube también como apéndice, digamos, a la charla, si os parece bien a todos. Creo que ha habido una cuarentena, más o menos, aunque no me gusta la palabra, hoy en día no me gusta la palabra cuarentena, pero ha habido más o menos eso de personas. Y como digo, dejaremos un apéndice, bueno, respondiendo un poco a las preguntas y un poco al debate que podemos estar. Muchas gracias a todos, muchas gracias Felipe, ahora hablamos tú y yo por teléfono y nada, estamos a vuestra disposición en Guías Historiadores para cualquier consulta acerca de este o de cualquier otro tema de la historia de Extremadura, ¿vale? Felipe, muchas gracias y ahora contactamos por otra vía. Venga, gracias a vosotros. Venga. Asistir. Hasta luego.